Bienvenido al podcast de Capillo Calvario, Chihuahua, un espacio para profundizar en nuestra fe en Jesús. En esta serie, El Evangelio de la Carne, confrontamos un concepto engañoso que puede apartarnos de una vida abundante en el Espíritu por medio de la fe. Ponte cómodo y acompáñanos en esta conversación del día de hoy. ¿Listo? ¿Sí estamos grabando? Ok. Andamos desinflados el día de hoy. Él con el polvo. ¿Será que ya hemos grabado demasiados episodios? ¿En qué porcentaje vamos? No me han preguntado que si... El ¿Qué porcentaje. tanto nos falta? Pues yo creo que vamos como a un 25 del material. ¿En serio? O un 30. Así que nos vemos en unos 5 años más. Así el cambio del primer episodio al último. Y eso que vamos rápido. Dani Sí, bien canoso así ya de ya. la barba. Y nosotros ya pintando. Diego en la universidad. Sí, estamos hablando ahorita de que pues como que ha ido cambiando un poco el formato, o más bien lo que teníamos, la idea de lo que teníamos del podcast, ¿no? O sea, como que primero era algo muy casual para poner en segundo plano, y como que hemos escuchado que cada vez más la gente lo usa más como un estudio, Ah, sí. no tanto como pues algo que poner ahí nada más mientras trabajo o Mientras mientras... manejas. Ajá. Sí, pues se ha devuelto como más denso, ¿no? Tal vez. Yo creo Como que que sí hay que necesitan ponerle atención. digerirlo, ¿verdad? Sí. No creo que sea necesariamente algo tan radical, más bien como que tienes que ponerle atención para entender lo que estamos diciendo, tal Ujú. vez. Bueno, mejor es cosa de hombres también, ¿no? Y las mujeres sí pueden hacerlo. O sea, No, yo sí de plano sí me declaro incompetente para hacer. para hacer esas dos cosas. Ajá. El otro día vi un video de un mariachi, que son mujeres. Una está con un guitarrón y otra con un violín. Y están platicando y tocando. O sea, así como contándose un chisme y tocando en medio de una canción así. No. Llevaron esa cualidad a otro nivel. Multitasca, Sí. sí. No, yo sí no puedo. No, definitivamente no. Pues sí, esperemos que no se vuelva muy pesado, y si necesitan llevárselo más lentos, pues está bien. También ahorita platicábamos de eso, que mucha gente se lo está llevando como más pausado, no van al día. Ujú. Y está bien. Y lo importante es que entendamos lo que estamos leyendo. O sea, a mí me costó mucho trabajo entender muchos de los conceptos. O sea, ya hasta que vi el mismo material otra vez que lo tomé contigo, Rafa. Entendí cosas que en su momento no me cayeron el 20 con Marcial. Y no porque lo expusiera mal, sino por mí. O sea, a veces que uno no está Sí. Sí, preparado a para veces escuchar. tienes que darle otra vuelta Ujú, Sí. para entenderlo y sobre todo que lo podamos ver en la Biblia. ujú. Para que no parezca o no se entienda, porque no es lo que queremos, que esa es como nuestra doctrina o Ujú. nuestra Perspectiva. perspectiva, sino lo que queremos es que la gente pueda encontrar estas verdades a la luz de la palabra de Dios y pararse en eso, o sea, pararnos en el fundamento de la Biblia y no tanto en, es que en capilla es así. Ujú. Y eso de regresar y volver a escucharlo o estudiarlo, creo que también sirve no nada más como para entender o reforzar ciertos temas, sino ya una vez que viste todo el panorama completo y ya entiendes hacia dónde iba, volver a ver los temas iniciales tienen más sentido. Sí, fíjate Aunque que sí. Ya o que, sea, ya que se conectan, ¿verdad? Sí, ya- porque aunque tiene una secuencia, pues con un propósito, regresar y decir, con razón vimos este punto. Sí, Ujú. a lo mejor es lo que me pasó cuando tomé el segundo curso con Rafa. Ya sabiendo el puerto, ¿verdad? Donde llegas. Perdón, Ujú. es que estoy hablando acá. Ya sabiendo el puerto donde llegas, ya te es más fácil entender el enfoque de cada Ujú. tema. Sí, de repente parecen algunos temas medio aislados o que no tienen que ver con, como por ejemplo ahorita pues hemos estado hablando de Job Ujú. y de las dos esferas de la realidad, como que de repente parecería que nos desviamos del tema principal, que era pues la búsqueda del hombre y la necesidad interna que tenemos y el pecado, y así como que de repente pues esto qué tiene que ver, pero pues tiene un punto. Ujú, Sí. Sí, es que sí parecen temas aislados de repente. sí. Ujú. Y ayer lo platicábamos, como que toma mucho sentido, por ejemplo, la porción donde Jesús dice que viendo no ven Mm. y oyendo no oyen. Nos pasa mucho, o sea,
Ayer platicábamos, Rafa y yo, que tenemos todas las herramientas que el Señor nos dejó, el Espíritu Santo, etcétera, y batallamos o no somos capaces de lidiar con ciertas circunstancias de nuestra vida, donde nos perdemos, o sea, llega una tormenta a nuestra vida y nos descomponemos totalmente, siendo que tenemos todas las herramientas a la mano. Tenemos la palabra, tenemos la enseñanza, el ejemplo de Y Cristo. decimos, Dios, ¿dónde estás? Sí. Siendo que ahí están todas las herramientas. Y creo que ese es a veces el error de la práctica de la vida cristiana, que esperamos que Dios solucione las cosas como una manera mágica, como si fuera algo, no sé, extraño, raro, en lugar de decir, pues Dios me ha dado todas estas herramientas, tanto para buscarlo a Él como cosas que ya me ha dicho, que ya tengo recursos para actuar. Y estoy aquí sentado esperando a que Dios haga algo. O incluso que Dios nos ha advertido, porque dice, en el mundo van a tener aflicción. Y luego nos sorprendemos un montón cuando llega la prueba, cuando llega la aflicción. ¿Y por qué me pasa esto? Pues sí, porque iba a venir, o sea, ya estaba cantada esa. Y de todas maneras seguimos como que en una sorpresa constante o perpetua. Siempre nos estamos sorprendiendo de que pasan cosas tristes en nuestra vida o dolorosas. Y luego vamos a Dios y le reclamamos. Y luego se me figura que Dios es otra vez, pues ya habíamos hablado de esto. Sí, yo creo que es lo importante de entender este punto de las dos esferas, de darnos cuenta que pues vivimos también en la realidad física, donde hay cosas que van a pasar y es normal. Entender como que la normalidad de la vida cristiana, pues que es lo normal de la vida, pero aparte está la otra parte que no es tangible, que es la espiritual. Y donde se intersectan esas dos, es ahí donde es la vida cristiana realmente. No es ni nada más real física y tampoco no es nada más espiritual. Hay un punto intermedio donde las dos convergen, por así decir. Y pues podemos ver eso recapitulando un poquito lo que vimos en el capítulo anterior acerca de la vida de Job, cómo Dios intervino en la vida de Job muy activamente, pero Job no lo sabía. Y para Job lo que podía ver pues no tenía sentido. Sin embargo, había otra parte de la realidad que no podía ver, que se estaba desenvolviendo, desarrollando al mismo tiempo, que estaba actuando y Dios activamente está involucrado y nunca dejó de estar ahí, pero es algo que Job no podía ver. Yo digo, ya hemos hecho esta comparación muchas veces, pero pues siempre pienso en esto. ¿Qué tantas planes y decisiones y lo que sea estaban planeando nuestros papás cuando éramos niños? O pensando, o problemas o situaciones que nosotros ni idea de lo que estaba pasando. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, nos fuimos a vivir a Canadá. Pues para mí nomás fue, pues no vamos a ir a vivir a Canadá. ¿Por qué? ¿Quién sabe? O sea, no sabía nada del trasfondo, ni siquiera sé cuándo surgió la conversación, qué interacción hubo entre mis papás. Todas las implicaciones de algo así tan grande como eso. Sí, o sea, y qué iba a pasar con la casa. Yo nunca me preocupé qué iba a pasar con la casa, con nuestras cosas, cómo íbamos a llegar allá, cuánto iba a costar. Sí, tú sabías que tenías tu juguete preferido en las manos y ya estaba todo en orden. Y pues así es como a veces pasa en la vida cristiana, o sea, donde estamos preocupados por lo nuestro, siendo que Dios está haciendo planes más grandes y no más grandes de mejores necesariamente. Bueno, pues sus planes siempre son mejores. Pero cuando decimos más grandes es algo que nos sobrepasa. O sea, sí, algo que no se limita a nosotros. Ajá. Y pues no siempre estamos atentos a que realmente eso existe. Ahora, yo sí tengo como una pregunta ahí para ustedes. ¿Creen que es importante saberlo? O sea, ¿deberíamos de estar atentos y saberlo? ¿Preguntarle a Dios? ¿O estar tranquilos con que, bueno, pues Dios tiene otros planes? ¿Qué piensan de eso? Pues es que yo creo que todos queremos saber. Pero para empezar, no sé si podríamos manejarlo. O sea, si pudiéramos, vamos a imaginarnos que pasara una conversación como la de Job 1 acerca de nosotros. Y que estuviéramos ahí presentes. Sí, que de alguna manera Dios nos dejara ver y que voy a poner a Dani para a David, que no está, que no vino. Y Dios hablando así de que ya viste a Dani y luego Satanás, sí, pues déjame tocar su vida. Porque le pasó también a Pedro. O sea, cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, es que Satanás te pidió para zarandearte como trigo, es exactamente un paralelo de lo que pasó en Job 1. Satanás interactuando con Dios para hacer algo en la vida de alguien.
de un santo, pues, de un hijo de Dios. Y pidiendo permiso, y luego Jesús, estoy orando para que tu fe no falte, Pedro. No, o sea, no dijo intervine para que no pase, sino para que no te Para que desanimes aguantes. y termines la prueba, y luego cuando la hayas atravesado vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. O en lo de Job, ¿no? Así que, ok, destrúyele, quítale todo lo que tiene. Pues que imagínate, o sea, que cuando en esa conversión que tú pudieras estar presente, que no, quítale todo lo que tiene y sus hijos y la salud y tú así, y luego no, ¿verdad, señor? Y lo sí, tómalo. O sea, ¿qué harías? Ujú. Yo creo que ahí te destruyes, o sea, ahí te rindes, ahí dices, en ese "Ya no sentido, juego". yo creo que sería mejor ni saber. Pero Mm. como que siempre es la pregunta, ¿no? Y pensamos que si Dios nos diera explicaciones, nos sentiríamos más tranquilos. Ah, es que ya Ujú. sé lo que va a pasar. Pero y luego se va a perder el punto, porque si yo ya sé todo lo que va a pasar, entonces no necesito confianza. No Mm. necesito fe y ni siquiera necesito a Dios en un sentido. O sea, No porque hay ya sé. crecimiento. Exacto, o sea, ya sé exactamente lo que va a pasar y lo puedo atravesar de buena o de mala gana. Sin embargo, sí sabemos qué va a pasar, o sea, Dios nos dice qué va a pasar y es que Ujú. Él nos va a sostener. Ujú. Lo que no sabemos es cómo va a pasar y es lo que nos crea tanta incertidumbre, tanto dudas, dolor, etcétera. Pero si ponemos atención o si pusiéramos atención, Dios Jesús mismo ya nos dijo que confiáramos, que Él ya había vencido, Ujú. que estamos seguros en su mano, que nadie nos va a arrebatar de ahí. Pues sí, Tenemos más información que Job. sí, sí. Y de ahí venía mi pregunta, porque si se fijan, no sabemos qué va a pasar en el futuro. O sea, eso definitivamente no. Y no sabemos qué planes tiene Dios en este plano espiritual. Pero si estamos diciendo que como cristianos sí vivimos en un intermedio como entre lo físico y lo espiritual, es porque realmente sí tenemos cierto acceso. Ujú. Entonces no vivimos desamparados o sin conocimiento de lo espiritual. Realmente la invitación es, pues, si hay cierto conocimiento espiritual y es bueno, y es ahí donde opera la fe, Ujú. como eso que acabas de decir. O sea, Dios va a tener cuidado de nosotros. Y Él nos ha prometido eso. ¿Cómo saber? ¿Quién sabe? Esa es la parte que tal vez no sé y quisiera saber. Ujú. Pero tener acceso a eso espiritual sí, sí podemos y deberíamos de buscarlo. Entonces como que sí hay una parte donde Dios nos anima a buscar pues lo espiritual, pero no necesariamente respuestas tal vez específicas a todo. Más bien es una dependencia, una confianza. Ujú. Y es que el problema está cuando queremos que ese soporte que Dios nos da, esa cobertura, ese amor, esa protección, se vea de cierta manera. Ujú. Entonces estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida y queremos que Dios solucione esa cosa de determinada manera. Hasta lo hemos platicado, hasta le decimos como, Señor, ayúdame con esta situación de salud. Que venga alguien y ore y me sane o que venga alguien y me dé el dinero que necesito, no sé. Cuando en realidad cada prueba, según lo que podemos ver en la Biblia, es para que nuestra confianza en Dios crezca, para que nuestra dependencia de Dios sea firme, para que estoy pasando, o sea, para entender que estoy pasando por algo, por un momento difícil, porque Dios quiere que confíe en Él. Ujú. Pero lo que decimos es, Señor, resuélvelo así. Ujú. Y le mandamos ya ni lo pienses, Dios, ya te digo cuál. Y creo que la historia de Job digo, junto con otras en la Biblia, y lo que nos deja ver es Dios está haciendo algo a propósito. O sea, como que ya lo sabemos en teoría, ¿no? Ujú. Y a veces creo que sí cometemos el error de minimizarlo como lo convertimos nomás en un cliché. Todo pasa por algo. O sea, eso sí es cierto, pero no significa nada al mismo tiempo. Como que está Ujú. muy vacío. Es como hacerme a Pero, un lado y decir, pues a mí no me importa. ajá, porque no requieres de fe realmente en Dios cuando dices todo pasa por algo. O sea, pues sí, ¿no? Causa y consecuencia, como que está muy incompleto. Siento que no sirve de mucho. Y mucho menos de consuelo. Exacto, porque menos cuando estás ahí en el problemota. Pero cuando ves una historia como la de Job y te das cuenta que aún las desgracias, el pecado de otras personas, las tragedias, porque lo que le pasó a Job fue trágico. O sea, no podríamos decir una prueba normal. Un Ujú. problema o O sea, fue bien trascendental.
una ruina muy grande, algo muy vergonzoso. O sea, el libro empieza diciendo que Job era el hombre más rico en ese lugar, ¿no? No me acuerdo cómo dice si toda la tierra y Ur, creo se que Ur de los refiere como Caldeos. a, pues, a toda su región, Ujú. ¿no? Pero quiere decir que era una figura pública en un sentido que la gente sabía que Job tenía dinero, que tenía su vida era muy próspera. Entonces su caída fue algo público también. La gente sabía, por algo fueron los amigos, se enteraron de la noticia, porque había muchas vidas implicadas, lo fueron a visitar. Entonces, aún algo tan dramático, tan terrible, tan fuerte, Dios estaba detrás de todo eso y Dios tenía un propósito y un plan que quería cumplir para su gloria, algo que tiene que ver con los seres celestiales también, porque todo inició con una conversación ahí. Y finalmente también algo en la vida de Job, de su esposa, que ya no se menciona, no se dan muchos detalles de lo que pasa, no se dice cómo respondió la gente al ver lo que pasó con Job y Después. ya no se sabe, o sea, ya no se sabe qué sucede. Pero el libro nos da la suficiente información para recordar es que Dios sí está actuando. Dios no está ausente, Dios está viendo, Dios está considerando cosas que nosotros no consideramos. Y yo creo que esa es como una enseñanza bien práctica de usar este pasaje de Job o el libro de Job en el tema de entender que la realidad se compone de mucho más que solamente lo que vemos. Ujú. Ujú. Algo que es bien importante y que creo que debemos platicar es que las cosas que ocurren cuando no estamos en ese mood, por ejemplo. O sea, estamos atravesando por una situación muy difícil en nuestra vida. Y si nos aferramos a, a no aceptarlo, o sea, no, esto no puede estar pasando, nos negamos a eso y nuestra oración está constantemente torciéndole el brazo a Dios, por así decirlo, si tal cosa pudiera ocurrir que no. Pero estamos como nuestra oración es, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto, Señor, quítame esto. Y nos estamos negando a una bendición que está implícita en la prueba. Ujú. Que es, por ejemplo, una de ellas, bueno, varias bendiciones, pero una de ellas es que si estamos tan aferrados en que Dios haga lo que yo quiero, no voy a poder ver lo que sí está haciendo en mi vida. Ujú. O sea, no, al estar tan encaprichado, por así decirlo, me impide ver cómo Dios está actuando Ujú. en mi vida, me impide ver la mano de Dios en mi vida cuando estoy así en esa actitud. ¿Qué piensa? Y es que yo creo que parte del problema que tenemos es que queremos respuesta en lo que nos rodea a nuestro alrededor. O sea, Dios soluciona lo que está pasando a mi alrededor, situaciones, problemas, lo que sea. Y la parte que no podemos ver o que no ponemos atención es lo que está haciendo Dios en nosotros, en nuestro corazón. Y creo que ahí está realmente lo más importante de la vida espiritual. El que está haciendo Dios en mí. O sea, vemos en la vida de Job, pasaron un montón de cosas a su alrededor, tanto, bueno, primero buenas y luego malas y luego otra vez buenas. Pero al final de todo eso, la joya, así el diamante que salió detrás, en medio de todo eso fue lo que hizo Dios en su corazón, en su espíritu. Entonces, Que lo conoció. sí, yo lo que he estado pensando últimamente mucho es eso, es como, ¿por qué estamos tan preocupados por qué va a pasar? Y no estamos poniendo atención en qué está haciendo Dios en mí. Que realmente eso yo creo que es lo que más le interesa a Dios, más que solucionarme los problemas o que nuestro entorno esté en paz o lo que sea. Pues voltear hacia adentro y decir, bueno, Dios, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me estás diciendo tú de mí en esta situación? Y pues, cómo estoy madurando, qué estoy aprendiendo de ti, qué me estás haciendo ver, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en la historia de Job, perdón, se enfoca mucho en todo lo que recibió después, pero si se fijan, Job reconoce que lo mejor, o sea, Ujú, como la corona, la joya de la corona que dices tú, ujú, fue, ahora te conozco. O sea, ujú. ese fue el clímax para la conclusión para Job, eso fue lo que él entendió, concluyó. Y luego después vienen las bendiciones que Dios le dio, de más hijos, de más riqueza, pero para Job fue, ahora te puedo ver. Y entonces las bendiciones caen en el lugar donde deben. Ujú. Ajá. Porque al Job quedarse sin nada, prácticamente, o sea, lo que le quedaba era Dios.
Entonces aprender a confiar en Dios y disfrutar de Dios, depender de Dios, como quedarse pleno en Dios, Él y Dios, porque en ese momento que él pudo llegar a esa realización de ahora mis ojos te ven, su vida, hasta donde entendemos, no estaba sano todavía. Ni tenía trabajo, ni empleados, ni animalitos, ni nada. O sea, su vida todavía estaba en las mismas circunstancias. En ruina. Y entonces cuando Dios restaura sus bendiciones, la plenitud de Job estaba en Dios desde antes. Y entonces tener hijos y tener lo que tuvo después, que fue mucho más todavía, en un sentido era irrelevante. O sea, porque Dios ya era suficiente, entonces las bendiciones eran lo que eran nada más, como un acompañamiento, como un adorno de todo lo demás, o como el derrame así de la bendición de Dios que ya estaba en su corazón. Ujú. Y yo sí veo que tenemos la inclinación las personas de abrazar más las bendiciones que al que da las bendiciones, y de buscar más las bendiciones y la paz y la estabilidad y la seguridad y todo eso en las cosas y en la gente que tenemos. Entonces Dios a veces permite estas cosas para que Él sea suficiente, y entonces si hay bendiciones o si no hay bendiciones, como es en el caso de Job, realmente sí es secundario. Claro que está, pues en un sentido, pues, todos queremos con bendiciones, ¿verdad? Pero como que ya caen en la prioridad correcta, ya no consumen nuestro pensamiento, ni siquiera el temor de perderlas, porque Job ya había pasado por eso. Yo creo que ahí es donde está el punto donde muchos cristianos tropezamos en ese punto de duda de qué va a pasar. Porque todos queremos un resultado. Cuando entramos a una prueba, tenemos una expectativa de cuál va a ser el resultado. Pero ahí lo que está en juego es mi fe. O sea, sé lo que Dios ha dicho, conozco lo que Dios ha dicho, sé que Él va a tener cuidado de mí. Pero luego entran las dudas. Entra, pues obviamente el enemigo también metiendo duda y y sí es cierto, y sí te va a cuidar Dios, y por qué está pasando esto, y comentarios y lo que sea, ¿no? Y ahí es donde la fe o crece o pues pierde el sentido. Ujú. Donde le doy lugar, si le doy lugar a esas cosas, pues ya lo que Dios quería hacer espiritualmente, no que esté tirado a la basura, pero ya no tuvo fruto. En cambio, si decido continuar en fe, persistir, ser firme, buscar a Dios, a pesar de lo que sea que pase, hay fruto en mi fe y voy creciendo y voy creciendo y cada prueba es lo mismo. Ahí es donde podemos ver como que las dos opciones que tenemos en cualquier prueba que tenemos es, ¿decido confiar en Dios o hago caso a mis propios pensamientos? Porque yo creo que ese es el punto donde muchos tropezamos, los Ujú. propios pensamientos de Ujú. cada quien. Pero imagínate sufrir y luego diokis. Sí. O sea, Pues como sí, atravesar una prueba así bien dura y en lugar Y de... volver es como atravesar una tormenta y volver al de donde saliste, ¿no? El punto donde saliste. Sí, o No, sea, pues no pues llegaste. como que, Ujú. que triste, ¿no? Sí. Porque el tiempo por sí mismo no es nada, ni la prueba por sí misma tampoco. O sea, pensando en eso que decía Dani, si yo atravieso una dificultad bien grande, la puedo pasar con paciencia y con confianza y con ánimo, aún disfrutando de la bendición de Dios y de la presencia de Dios en mí, o la puedo atravesar renegando, con duda, con temor, llorando, lo que sea. Y la prueba pues se va a terminar en algún momento. Y Dios quería sacar algo, quería producir un fruto, dice fruto pasible de justicia, dice en Pedro cuando habla de la disciplina de Dios. Pero qué triste atravesar las dificultades y luego otra prueba y luego nunca tener fruto y nunca crecer y nunca aprender nada, nomás sufrir como... Ujú. Como Magdalena. Este, de eso. Ahora, sí hay cosas dolorosas en nuestra vida, pero pasar la prueba siempre sufriendo, creo que sí es opcional. O sea, indiscutiblemente va a producir dolor, Ujú. pero aún en medio del dolor, aún en medio en esa prueba podemos disfrutar del amor de Dios. Ah, O sí. sea, realmente sí podemos disfrutar. Es como, no sé, se me ocurre un niño que está lastimado. Le duele, se quebró un brazo. Tú, Jonás, que se ha quebrado Ya pasé 2 veces por eso. los brazos. Eh, Aún en medio de su dolor, pues
pudo descansar o pudo disfrutar del cariño de ustedes, por ejemplo. Ujú. O sea, del apapacho de Wendy, que los cuidados, etcétera. No le dejó de doler el brazo, no se le pegó el brazo inmediatamente, pero experimentó el amor de ustedes. Ujú. Creo que es algo similar con nosotros. O sea, pasamos por la prueba, pasamos por momentos muy duros, oscuros, valles difíciles, pero es posible experimentar el amor de Dios, acurrucarte ahí Sí. en el Señor y disfrutar de ese amor. A pesar del dolor, puedes disfrutar del amor de Dios, que lo puedes perder si no estás atento a lo que está sucediendo. Y es Sí, que... perdón. No, dile. No, que estar atento a lo que está sucediendo es precisamente eso de poner atención a esa esfera espiritual. Si no consideramos eso, pues nada más es puro Nomás sufrimiento. puro sufrir. Hubo alguien que dijo, y no es que pues no me gustan mucho así como que las frases así que se pueden sacar de contexto, pero hace mucho tiempo alguien dijo, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Ujú. Y tiene que ver con eso que estás diciendo, porque podríamos nada más sufrir y revolcarnos o hasta como bañarnos, como que hay una... Regodearnos Sí, en a el veces sí hay dolor. algo así medio feo en la miseria, Mm. como... Y hay gente que le gusta sufrir, hay gente que le gusta ser víctima y no sé por qué, o sea, Como que de alguna manera lo disfrutan. O sí, sea, o disfrutamos, pues, y hay porque hemos una, yo creo estado que ahí. sí hay una tentación a bañarnos así en ese sufrimiento, ¿no? Como a quedarnos ahí Pues la revolcándonos, suena atención, muy feo. La atención es una de ellas. Y como que también cuando eres pues si eres víctima te justifica de muchas cosas, ¿no? Lamiéndonos las heridas. Ajá, pero es una condición muy, muy patética, la verdad, a la que todos tenemos la tentación de caer o Ujú. de quedarnos ahí, pues, pero cuando podemos disfrutar, es que es una palabra bien fuerte eso que estás diciendo. O sea, disfrutar en medio del sufrimiento, disfrutar de la compañía de Dios, de la provisión de Dios, aunque el sustento se reduzca en un sentido como al mínimo, ¿no? O sea, Ujú. como pues no estamos en la plenitud de la vida, están pasando cosas bien difíciles, pérdidas grandes, heridas bien profundas y aprender, como dijo Pablo, o sea, he aprendido a estar contento en cualquier situación. Eh, o sea, es algo como un regalo que Dios tiene para los creyentes, que a muchos se les va una vida y espero que no seamos de esos, que se les vaya la vida y nunca aprender ese contentamiento y esa plenitud en medio del sufrimiento, que además la Biblia enseña que hay bienaventuranza en el sufrimiento por causa de Cristo o cuando Dios nos lleva a atravesar eso y que también dice que podemos ser semejantes a Jesús cuando padecemos. No Ujú. en todas las cosas, en algunas yo entiendo, pero como aprender a acomodarnos en ese espacio donde Dios me tiene aquí, voy a atravesar esto y me voy a someter a Él. Dios, como lo dijo Job varias veces, Dios quiso esto. O sea, Dios quiso castigarme, Dios quiso disciplinarme, Dios me quiso someter a este dolor y poder someternos a Dios a eso. Yo sí creo que es parte de lo que Dios quiere hacer y es lo que más peleamos. Más queremos que se acabe. A lo que más resistimos. yo creo que hacia donde vamos con todos estos temas es fundamental que entendamos que la razón por la que estamos hablando de todo esto es que sí vivimos en una realidad física, la cual sentimos, vivimos y experimentamos, pero deberíamos de hacer, no un esfuerzo, porque tal vez no es la palabra correcta, pero procurar buscar la realidad espiritual. Y yo sé que parece que es lo mismo que hemos estado diciendo, pero lo estoy como reforzando con un propósito, porque estamos tan acostumbrados a vivir una realidad física, o ¿cómo le llamamos? No sé si física, pero Sí, natural, tal vez, Material. material, Ajá. que cuando se nos presenta una opción que es diferente a lo natural es rechazarlo. O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un sufrimiento, estamos sufriendo, pero luego se nos presenta una realidad donde Dios dice que Dios nos ama. Entonces, como que esas dos no parece que van juntas, o sea, Ujú. nos cuesta trabajo decir, pues la estoy pasando mal, pero Dios me ama. ¿Cómo esas dos tienen que ver una con otra? Estoy muy acostumbrado a la realidad que es la del sufrimiento. La del amor de Dios no estoy tan acostumbrado. Entonces, como no la experimentamos o no la buscamos, preferimos y decidimos irnos hacia la que sí podemos ver y sentir. ¿Y por qué es importante esto? Porque hacia donde vamos es hablar de la realidad que veo en mi vida, las decisiones que he tomado, quién creo que soy,
mis pensamientos, pero luego está la otra parte que es lo que Dios dice. Y esa prefiero no hacer como que no existe. Y ese es el problema de estas dos realidades, que la espiritual a veces la manejamos como si fuera de falso. O sea, Sí. como que no existe realmente. O Ahí nomás está. teórico, ¿no? Porque Teórico. yo creo que a Ajá. veces hasta podemos repetir algunas verdades bíblicas y no creer nada de eso. O no, o sea, digo, a la hora de la práctica, como si no existieran, es un concepto y suena bonito, suena bien en la iglesia, lo puedo repetir, pero si no lo vivimos, pues entonces se pierde todo el sentido de saber cosas, una verdad que parece tan simple o que sea hasta medio infantilizado, eso de Dios nos ama. Ujú. O sea, que tiene implicaciones tan grandes y tan prácticas, o sea, para precisamente poder atravesar una prueba o las dificultades. Y así, como dices tú, o sea, como que se vuelve algo que no tiene nada que ver con lo que estoy pasando Sí, que ahorita. Dios te conoce y hasta sabe cuántos cabellos tienes. ¡Ay, qué bonito! Y ya, ahí se queda como, pues sí, yo creo que Sí. sí, ¿no? Ha de saber. Pero no es una realidad que vivimos, como de sí me conoce, o sea, sí sabe quién soy, conoce mis pensamientos realmente, como realmente procesarlo y decir esto es real. No sé si todos nos tomamos el tiempo de hacer eso. Ujú. Bueno, no el tiempo, sino si realmente lo La creemos. oportunidad de hacerlo. Ujú. ¿Sí? Y pues creo que como que ahí se me fue la idea de lo que les iba a decir. Ahí en ese en medio de la dificultad, también como menospreciamos alguna, o no tomamos ¿cómo se dice? El sentido de las cosas. Por ejemplo, cuando confía en Dios. Sí, pues sí. Ujú. Pero, o sea, a mí me ha tocado personas que dicen, pues sí, ¿cómo? Sí. Ujú. ¿Cómo le explicas a una persona que debe confiar en Dios? Ujú. ¿Cómo le hace para confiar en Dios? Y muchas personas no saben cómo confiar en Dios en medio Pues de porque tenemos una... la idea de lo que decíamos ahorita, ¿no? Que confiar en Dios significa, pues, deja que pasen las cosas y a ver cómo se acomodan. Sí, a Yo ver creo que qué... eso es lo único que entendemos por confiar en Dios. Ujú. Y eso no trae mucho consuelo al corazón. O sea, cuando recibimos ese tipo de palabras de aliento, Ujú. pues como que, ah, sí, gracias, pero pues no me sirve, ¿verdad? Ahorita en Sí. medio de esto. Yo creo que son dos aspectos, ¿no? Importantes cuando decimos algo acerca de confiar en Dios o tener fe es en quién es Dios y en lo que Él ha dicho. Ujú. O sea, digo, vamos a profundizar mucho más en esto más Ujú. adelante, pero yo creo que es importante que cuando hablamos de una dependencia de Dios, no estamos hablando nada más de al aire, a la nada, sino hay algo. O sea, que sí es útil en su Pero carácter y en lo que Él ha dicho. es que no es resignación, yo creo que a veces la confundimos, ¿no? Ujú. Porque la resignación en una dificultad, en las pruebas y todo eso, es como entiende que no puedes hacer nada. Ándale. Y como que nomás te rindes así de, bueno, pues ya, pues no me queda más que esperar y a ver si sale algo, a ver si pasa algo. Ajá. Pero la confianza no es resignación. Y creo que podríamos ver tres, digo, no es lo único, ¿no? O sea, podemos hablar mucho más profundamente de todo esto, pero creo que sí hay tres cosas que podemos tomar en cuenta cuando atravesamos una situación, que no todo tiene que ser sufrimiento y dolor y drama. No, Ujú. cualquier situación. Cualquier situación, más bien usamos lo de Job porque para ejemplificar que aún en las cosas tan dramáticas pues Dios está detrás de todo eso. Pero tal vez hay tres cosas que podríamos considerar para ayudarnos a hacer práctico esto en medio de las cosas que estamos atravesando. Y como no sabemos lo que Dios está haciendo, cómo, cómo desarrollar o cómo poner en práctica nuestra confianza en Dios, pues bueno, hay tres aspectos que podríamos Ujú. O considerar. dónde poner atención, ¿no? O sea, si Ujú. en una circunstancia difícil que estamos pasando, poner atención en estas tres cosas, nos puede ayudar a mantenernos como firmes en el Señor. Entonces, la primera sería buscar la guía de Dios, o sea, Aunque en- parece obvio, pero... sí, ajá, pero no lo es. Ajá. Y es lo que decimos ahorita, o sea, tan no lo es que en cuanto llega una prueba nos descomponemos bien rápido perdemos el foco, bien rápido perdemos la meta, el punto.
nos descomponemos al grado de que, ¿cómo andas? O te hablan por teléfono, ¿cómo estás? No, pues mal, y no, ni me dan ganas de ir a la iglesia, y se empieza a descomponer todo, o andas mal con la familia, o andas mal en el trabajo, y a mí me pasaba mucho que tenía un problema y se me descomponía casi todos los demás aspectos de mi vida, o sea, mis relaciones, el trabajo, no le podía poner atención al trabajo, a cosas, pues obligaciones que tenía. O sea, no era de que, pues el caso es que me llegue el cheque el viernes. No, pues si no trabaja, pues no llegaba la lana. Y así se va descomponiendo todo. Entonces algo pues como tan claro, como que parece tan obvio, pues no es tan obvio. O sea, si perdemos el foco, no buscamos la guía de Dios, no estamos atentos a escuchar la guía de Dios. Es más bien prestamos oído a todo lo demás, menos a la voz de Dios. Sí, y como lo mencionamos ahorita, pues fue lo que hablamos, ¿no? Le pedimos a Dios cosas muy específicas. O le preguntamos por qué o le decimos qué quisiéramos que hiciera en lugar de como de someternos a Dios y bueno, Dios, ¿qué quieres en todo esto? ¿Qué quieres que haga? ¿Dónde debo poner atención? Y estar como en guardia. En lugar de lo que tú dices, pues sería lo opuesto, ¿no? O sea, donde estás desenfocado, todo desanimado, nomás dándole vueltas a los problemas y no estamos poniendo atención a lo que a lo mejor Dios nos quiere mostrar. Una persona, una situación o alguna dirección muy evidente que Dios quiere llevarnos hacia allá. Entonces es algo que se tiene que buscar activamente. Y yo creo que es algo que sí necesitamos estar preparados y conscientes de que va a pasar. Porque creo que a veces nos agarra en curva los problemas o las situaciones. Y nos podemos hacer esta pregunta. Que bueno, Dios, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu voluntad? ¿O qué va a pasar? ¿Qué quieres que haga? Lo que sea, ¿no? Pero lo de aquí a que... No que Dios se tome el tiempo, pero a veces yo me tomo demasiado el tiempo en entender a Dios. ¿Y a qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, ayer hablábamos en Hierro. Nos decía Alex acerca de quién es nuestro prójimo y buscar amar a nuestro prójimo. Si no traemos eso en mente, muy fácilmente se nos van a pasar oportunidades. Entonces viene alguna situación y no estoy viendo lo que es obvio, que es en este caso, por ejemplo, lo que decía Alex es amar a alguien. Pero si no es algo en lo que estoy preparado, que estoy consciente, que estoy buscando a Dios, que lo traigo en mente y luego llega la situación, es mucho más fácil cuando estoy preparado con todos estos recursos y herramientas que Dios me ha estado hablando, no que las busque hasta después, sino que ya las traía y luego las traigo así como en una mochila y lo a ver, Dios, de todo esto que me has estado hablando y todas estas herramientas que me has dado, ¿aquí qué aplica? ¿Qué hago? No es a ver, de aquí a que Dios me dé una solución y tal vez en 2-3 semanas Alex hable de buscar amar al prójimo. No, o sea, ya lo traigo aquí y ya estoy viendo la necesidad, ok, ya lo puedo aplicar. Entonces creo que sí es bueno estar conscientes de que pues todo esto que aprendemos no necesariamente va a ser útil ya, pero en algún momento, en alguna situación, Dios lo va a traer y me va a decir, ¿te acuerdas de eso que aprendiste? Este es el momento de aplicarlo. Y es que eso nos pasa hasta cuando leemos la Biblia. O sea, si estamos en una situación, esperamos que la predicación se trate de mi problema. Como que Dios me dé respuestas el domingo, ¿no? Así de que está orando toda la semana, el domingo estoy esperando que... ¿por qué hablo de eso? Yo no o sea, ese no es mi tema ahorita. Sí. Cuando tal vez es precisamente lo que Dios quería hablar. Digo, al leer la Biblia o el domingo en un estudio, en lo que sea. Porque tenemos la vista así tan limitada que estamos pensando en nuestro problema y nos perdemos de vista todo lo demás. Cuando a lo mejor Dios está mostrando su dirección en esa plática, en ese estudio, en esa reunión, en ese tiempo que leíste la Biblia, lo que sea. Y nos está dando, ok, es que para allá quiero, esto es lo que quiero hacer en tu vida ahorita. Pero como parece casi siempre inoportuno y nos parece que no tiene nada que ver con nuestro problema. Y yo creo que a veces no tiene que ver, es que en medio de todo esto te quiero usar en otra cosa. ¿Y no creen que a veces eso habla de madurez o inmadurez en la vida cristiana? O sea, quien notas que nada más está persiguiendo, buscando respuestas. Es que Dios no me ha dicho, es que necesito escuchar más, necesito leer más porque necesito saber. Como que a veces eso, no sé, me habla un poco de verdad, nada. O sea, nada de lo que ya traías o de lo que estás estudiando. Dios te ha hablado en nada. O sea, se me hace muy extraño toparme con ese tipo pues, de pensamientos es que necesito una respuesta de Dios y no me la ha dado. Y es que es bien delgadita la línea también, o sea,
Tiene que ser una sensibilidad a la voz de Dios, porque también hay gente que Claro. ve la voz de Dios en cualquier cosa, ¿verdad? Que si porque la mosca pasó Sí, si y pasa esto esto, sí. significa esto y yo lo vi claramente y No, tuve un interpretan sueño. bien raro, ¿verdad? Por ejemplo, ahí Ajá. atrás de ti está la llama. Pues no está diciendo Dios que llame, ¿verdad? Sí, o Que sea, haga la llamada. ajá. Sí, Es bien, pero sí, o sea, pero es que caemos en el habla de otro extremo. inmadurez otra vez. O sea, es Sí, de que, ay, sí, en toda la Biblia no encontraste la ajá, voz de Dios, pero en la llama sí. O sí. sea, Y, y creo que es un tema de sensibilidad, o sea, de estar buscando a Dios, Señor, ayúdame a escucharte. O sea, ayúdame a escucharte en la voz de un hermano, en una situación, en tu palabra, en una predicación, en, en la convivencia con alguien. Es sensibilidad, de Sí. estar sensible a la voz de Dios, porque Dios habla y lo vamos a ver más adelante. Dios habla y de muchas maneras, dice la ujú. Biblia. Ujú. Pero, o si no, si estás distraído o si estás como predispuesto, va a ser difícil que escuches. Sí, o si estás con la vista muy limitada, así de que es que Ujú. estoy esperando a que Dios me hable de este Ajá, tema. Sí, exacto. Y Y no, entonces, no logras ver todo lo que sí hay. ajá, y eso nos lleva al otro punto, ¿no? Como es algo muy práctico, tenemos que cuidar mucho que nuestros pensamientos o nuestras interpretaciones de lo que Dios está mostrando no nos lleven a una mentira. Y eso es parte como de ejercitar hacia esa madurez, aprender a distinguir cuando es Dios y que no estamos creyendo una mentira que puede surgir en estas situaciones. Ujú. Ujú. Como no siempre es tan obvio a la primera. No estoy seguro si esto es lo que Dios está diciendo y lo tienes como la duda y preguntas y estás pensando en tu problema, pero Dios parece que te está hablando de otra cosa bien diferente. O a veces parece que Dios no responde y todo ese tipo de cosas nos empiezan a empujar a la tentación de creer mentiras. Y yo creo que también ahí es donde mucha gente tiene duda. Y perdón, sí lo dijiste, pero este es el punto 2. Este, donde mucha gente tiene dudas de ¿soy yo o es Dios? Ah, sí. Esta idea que tengo, ¿fue porque Dios la plantó o es mi idea? Yo creo que esto es algo que, o sea, este podcast y lo que vamos a seguir viendo nos va a ayudar a ir entendiendo estas cosas, a distinguir entre, ok, ya hemos visto bastante acerca de nuestra carne, ya podemos identificar más o menos cuándo es nuestra carne y que no viene de Dios. Pero también aprender a escuchar la voz de Dios y no estamos necesariamente diciendo que audiblemente, o sea, es los pensamientos de Dios, qué opina Dios acerca de muchas situaciones, pero poder distinguir entre esas dos y poder decir, ok, esto de acá nada más son pensamientos y no es lo que Dios quiere. Poderlo como ¿Qué separar. se les ocurre que, así rápido como ejemplo, de en medio de una dificultad que empezamos a creer mentiras? Dios se olvidó de mí o no me ama. No he cambiado nada. Estas yo creo que son de las más grandes que vienen. No sé si he creído, Sí, por a lo ejemplo. mejor ni soy salvo porque, por ejemplo, en eso que decía Dani, es muy fácil decir, es que no sé escuchar la voz de Dios, a lo mejor Dios a mí no me habla, Ujú, o Dios no se va a mostrar en mi vida, o como que empezamos a poner en duda el carácter de Dios hacia nosotros, lo que ya sabemos, Dios ama a todo mundo, decimos, ¿no? O sea, de manera general, Ujú. pero tal vez a mí no tanto. Dios no hace acepción de personas, pero se me hace que Dios tiene sus favoritos y yo no soy de esos. Y como que algo, ese sentimiento como de que Dios se olvidó de mí o me siento abandonado por Dios, alguna cosa así, pues realmente es una mentira porque una verdad inamovible de la palabra de Dios es que Él va a estar con nosotros. ujú. Entonces, creer que Dios no está conmigo, que estoy lejos de Dios, que Dios ya me abandonó, que Dios se enojó porque pequé, realmente es una mentira. Ujú. Ujú. Eso está muy, pues es bien constante, o sea, dudar. Y es que como basamos nuestra relación con Dios en nuestros sentimientos, en nuestras, O en las circunstancias. sí, o en las obras, ¿verdad? En lo que, Imagínate Job. O sea, lo que puede haber sentido con respecto a Dios. Que digo, expresa mucho, ¿no? En todo ujú, el libro está diciendo lo que siente, pero quién sabe yo qué pensaría. O sea, no puedo pensar que me iría mejor que a Job, es lo que quiero no, decir. no, no. Sí, él sabiéndose justo, porque sabía, o sea, él dijo, yo puedo defender mi Ujú, punto, se sabía justo. Este, experimentó eso. Imagínate uno que sabe que la anda regando a cada rato, Ujú. que
tomas malas decisiones, etcétera, pues es bien fácil que vengan esos pensamientos a tu mente y que digan, es que pues no estás bien con Dios o estás lejos de Dios, porque ese es otro, no, es que ando lejos de Dios. Ujú. Eso no Bueno, es posible. O Y sea, ahorita lo decimos muy fácilmente, ¿no? Porque tal vez estamos agarrando información de lo que viene, que no ujú, hemos todavía abarcado. Porque sí hay gente que realmente tiene esos pensamientos y ahorita les estamos diciendo mentirosos. Porque sí creemos que no es cierto. Pero a veces no nada más se siente real. Es que sí tiene una parte de verdad cuando estamos hablando nada más de la parte física. de la física. O sea, por ejemplo, si yo le fallé a Dios, si hice algo directamente en contra de Dios, pues sí tengo justificación para decir, Dios no me debería amar, por ejemplo. O sea, Ujú, entonces, por lo tanto, la única conclusión a la que llego es, por lo tanto, Dios no me ama. Puro desánimo, ajá. Ajá. O sea, no estoy diciendo que Dios no me ame, sino la realidad. Si nada más vivo en la de mis pensamientos, pues es que sí, esto es real. O sea, no tengo otra opción, no tengo a dónde recurrir. Ahora le llamamos mentiras porque sabemos la realidad que existe, que no es nada más la realidad física, sino la realidad espiritual. Y nosotros ahorita estamos entendiendo de que Dios dice que sí nos ama y lo vemos como aún más real que lo que estoy experimentando. Entonces creo que ahí es donde también a veces batallamos en entender pues de qué estamos hablando. O sea, estamos hablando de que hay una realidad espiritual que debería de ser más presente e importante y deberíamos de ponerle más atención, que a veces no lo hacemos. Entonces cuando decimos que estamos creyendo mentiras, es porque estamos ignorando esa parte que Dios ya ha dicho y que realmente es real. No es nada más como decíamos ahorita, pues sí, palabras bonitas o Ujú. algo ahí teórico o pues nada más es como para yo creérmela. No, realmente es real y por eso es que estamos diciendo, pues son mentiras lo que estás diciendo. Sí, y tampoco lo decimos desde un punto de vista como juzgando a alguien. Ajá. Y ahorita me vino a la mente por muchos años, o sea, fueron muchos, muchos años. Yo creí la mentira. Ahora lo veo así, que Dios ya no me podía usar a mí. O sea, que yo ya no iba a ser útil en las manos de Dios. Porque había arruinado mis oportunidades, porque tropecé, por lo que sea. Pero fueron años donde viví de acuerdo a eso que yo creía, yo estaba seguro. O sea, es que ya las oportunidades donde Dios me colocó para servir las eché a perder. Y entonces creer eso, porque era una creencia, me llevó a vivir de cierta manera por años. Entonces, lo que creemos sí tiene implicaciones bien profundas. Si yo verdaderamente creo que Dios no me ama, si yo verdaderamente creo que no hay manera de acercarme a Dios, que Dios me abandonó, que, que no he cambiado nada, o sea, todo ese tipo de cosas que podemos creer, las verdaderas o las que son falsas, tiene un efecto en nuestra vida a largo plazo. ujú. Y a largo plazo y bien trascendental. Hay un versículo que no me acuerdo cómo va, pero que dice, tal cual el hombre piensa en su corazón, tal Así cual es es. él. Ujú. Ujú, Algo así, ujú, lo estoy parafraseando, pero pues, o sea, sí es algo que Dios dice, que lo que creemos acá es ujú, muy fácil que lo manifestemos ujú. en nuestra vida. Entonces, por eso es importante tener cuidado, estar ¿En qué creemos? expectantes y que estamos creyendo. Ujú, Es, debemos ser atentos para que no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, porque es fácil cuando nos sentimos tristes, enojados, etcétera, Porque como decía darle Dani, lo que cuerda. siento es real en ese Sí, momento. O Ujú. sea, sí, 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 pero sí. eso no determina la totalidad de mi realidad. O ajá. sea, aquí lo que yo creo que, y con esto podemos cerrar, podemos tomar el último punto en el siguiente, pero lo que yo creo que lo que debemos tener en cuenta es qué dijo Dios. Ujú, Esa es la verdad. O sea, independientemente de lo que yo esté sintiendo, de cómo me sienta, de mis circunstancias, de lo que esté viendo incluso, porque a veces, como le pasó al siervo de Eliseo, ¿verdad? Él veía multitudes en su contra Y acá eran dos. y acá eran dos. Entonces, independientemente de cómo me sienta, lo que vea, lo que escuche, porque a veces también somos amedrentados, yo sí creo que por el enemigo, de oír cosas fuertes que vienen a nuestra vida y nos, aún no han llegado, pero ya nos oprimieron nuestros pensamientos, etcétera. Pero lo que nos puede llevar a enderezar la brújula es
Sí, pero ¿qué dice Dios? Y perdón, antes de continuar al siguiente punto, algo que estaba pensando es que no estamos acostumbrados a que las mentiras vengan de nosotros mismos. Por lo general, lo que nosotros creemos es verdad. O sea, las mentiras vienen de externos, Fuentes externas. fuentes externas. Y sí, en este caso a veces vienen de fuentes externas, pero estamos proponiendo de que a veces las mentiras vienen de nosotros mismos. Y lo que sí quiero como distinguir es que lo que pensamos y vivimos sí es real, pero no siempre es verdad. Esa es la diferencia. O sea, es real, pero no es el total de la verdad. La verdad también se compone de una parte espiritual. Entonces, puede que mis pensamientos sean reales. No estamos diciendo que estás pensando cosas que no están ahí. Pues ahí están. O los sentimientos que son bien poderosos también. Son reales todas esas cosas, pero no necesariamente son verdad. Entonces, bueno, de ahí nos podemos brincar al siguiente punto, que es que el poder de Dios... Ok, ya me perdí. ¿En qué La estábamos? corrección de Dios cuando tomamos una elección incorrecta. Ok. Esas son cosas que las que tenemos que estar poniendo atención, ¿verdad? Sí. Pero una era la guía de Dios, otra es nuestros pensamientos, cuidado con nuestros pensamientos, y la última. Sí, la mentira de cuidar que no creamos mentiras, y la última es esta de la corrección de Dios cuando tomamos malas. Y ya por último, de los 3 puntos, el tercero, es estar pendientes o poner atención a la corrección de Dios en medio de las situaciones. Es que creo que luego podríamos alargar el sufrimiento innecesariamente porque Dios nos está corrigiendo y lo bueno, pues es la voluntad de Dios. Y no nos damos cuenta que el Señor está llamando nuestra atención y, oye, es que sí estás haciendo algo mal, sí estás fuera de mi voluntad. Y por eso es tan importante todo lo que ya platicamos antes. Nosotros no tenemos la capacidad de administrar el bien y el mal. Entonces, que yo esté haciendo algo que parezca bíblico o correcto o hasta bíblico, no necesariamente quiere decir que esté haciendo lo que Dios quiere para mí en ese momento. Y entonces puedo ignorar la corrección de Dios, o a veces porque estamos entregados a otra cosa o desenfocados. Digo, hay muchas posibilidades. Pero, o aferrados. Pero de una manera práctica, ¿cómo ejercitar esto, nuestra fe en todo esto? Es eso, estar sensibles también, no solamente a la dirección de Dios, sino a la corrección de Dios. Cuando está diciendo es que aquí no te quiero, esto no es lo que quiero para ti, hay algo que está ahí mal en el corazón y recibirlo. Corremos el riesgo incluso de como glorificar nuestros errores. O sea, me tocó escuchar una predicación de una persona que a todas luces Dios le había dado consejo. O sea, porque su pastor lo aconsejó, le dijo, no, me parece buena idea. Había muchas señales alrededor de que no era una buena idea de una decisión que iba a tomar. Sin embargo, la tomó, su vida se le complicó. Y luego después, pues, contaba su testimonio como, no, Dios me sostuvo en medio de la prueba y estamos aquí, pero no logró ver que pues fue una desobediencia. O sea, que la consecuencia de su testarudez o de su aferramiento desembocó en eso. Sí, Dios lo sostuvo porque pues Dios es fiel, Dios nos sostiene, es lo que decíamos ahorita. Dios siempre va a estar ahí, es una de sus verdades. Pero el punto, si era de cabezón, no es por ahí. Sí, y creo que el punto importante ahí es que no puso atención a qué es lo que Dios quería decirle acerca de qué quería corregir. Y yo creo que ya para terminar, porque pues ya nos alargamos bastante, creo que deberíamos estar atentos sí a lo que Dios dice, cuidado con nuestros pensamientos y las mentiras que creemos, pero en todo momento buscar, Dios, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿cómo quieres que crezca en esto? O sea, ¿qué de aquí está estorbando? Creo que en ninguna situación deberíamos de pensar, pues todo está bien. Sí. O sea, siempre hay algo en lo que Dios nos está como llamando a crecer. Y a veces la corrección pues va a venir directamente en la palabra de Dios, a veces es el Espíritu hablándonos, pero creo que también muchas veces la corrección viene por medio de personas y tenemos que poder estar atentos a recibirlo, porque siempre es incómodo la corrección. O sea, la que viene de Dios, venga del medio de que venga, no es lo más cómodo ni es donde necesariamente deseamos estar. Pero estar listos para recibir la corrección, para que nos evite otro sufrimiento que tal vez Dios ya no quería, pero lo hacemos necesario. No sé si tiene sentido decirlo así. Sí, totalmente. Entonces no lo hagan.
Muy bien, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias por acompañarnos. No olvides que esto solo es una parte de una serie de episodios que estaremos publicando cada lunes. Encuentra este y muchos otros episodios anteriores en YouTube y Spotify. Te esperamos en el próximo episodio para continuar esta conversación.